Así Ah, que ya. igual hay memoria, porque vas a tener que ver la estructura de los medicamentos, más Sí, que nada los que son adrenérgicos y biocolinérgicos, creo que eso nomás entra, porcentaje de ionización. sí. Solo adrenérgicos Eh, porque los colinérgicos no vimos nada. ¿No han visto colinérgicos? No. Entonces esa pregunta no les va a aparecer. Lo que pasa es que la primera prueba, por lo menos que yo vi el año pasado, sí les Mm. entró adrenérgicos y colinérgicos. Sí, Seguramente los va a poner para la sí. siguiente prueba, entonces. Igual la está revisando ahora y claro, o sea, hay un ejercicio, por ejemplo, de pH, ese sí o sí va a salir. Sí, sí o sí. ¿Qué más? Mm, mm, mm. Acá. El de identificar centros quirales, bueno, hay la misma que es de pH, me parece. Sí, tiene como Ah, sí, esa. una pregunta de centros quirales. Esa de Interacción, los aminoácidos, igual te iba a preguntar. sí. No me Mira, acuerdo. justamente por eso quería que ahora revisáramos la prueba en realidad, la respondiéramos completa. O Ya, sea, en realidad, mira, lo que podemos responder, porque bueno, ahora me dices que esta no va a entrar, entonces, hey, perdón, mis chorritas están vueltas loquitas. No sé si se ven por ahí atrás. sí, es que esa, Esta, no sé si la puede hacer como de adrenérgico. Igual yo había anotado por si es que la cambia, pero no sé. claro, podría hacerlo, pero por lo menos, mira, de lo que yo había visto, exactamente la misma pregunta había aparecido en la prueba 2. ¿Ya? Ya, Igual vamos a ver el PowerPoint de adrenérgicos para ver cómo qué es lo que más hay que fijarse, ¿ya? Porque, mira, por ejemplo, esto ya no sacamos mucho con responderla porque en realidad solamente tienes que aprenderte de memoria la estructura, ¿ya? claro. Sí, Así que ahí ya te recomiendo, bueno, obviamente cuando vayamos viendo el PowerPoint te vas a ir dando cuenta de algunas estructuras que ya sí o sí las vas a tener que relacionar, ¿ya? O sea, vas a tener que ver esa estructura y vas a decir, esto es, ya. ¿ya? Lo bueno es que va a entrar adrenérgico nomás, entonces igual ya se torna un poco más complicado cuando está colinérgico y adrenérgico porque ya tienes dos familias de fármacos que te vas a tener que memorizar. Sí, En pues este no, sí. caso, me imagino que después, No. porque la siguiente prueba, por ejemplo, son varias familias, me parece que son antiparkinsonianos, hay, me acuerdo, antidepresivos, hay un montón. Entonces Sí, ahí va a ver más memoria, ¿ya? Así que vamos a ir con las primeras preguntas que sí o sí aparecen, esta, por ejemplo, ya que tiene que ver con interacciones intermoleculares, ¿ya? Aquí, bueno, como bien habíamos visto un poco, ¿cierto? Tenemos que analizar las estructuras de los fármacos y las estructuras que nos van a estar entonces haciendo algún tipo de interacción para nosotros poder determinar cuál va a ser la interacción que vamos a tener entre ellas. ¿Ya? Entonces, a grandes rasgos, ¿cierto? Nosotros lo que tenemos como interacciones entre el fármaco y el sitio activo, vamos a tener que, yo esto lo puse ya como ayuda de memoria, ¿ya? Obviamente igual te había mandado esto, pero te lo voy a mandar de nuevo sí, no, está bien. para que lo vayamos, ya, pero mira, bueno, dentro de lo que son las interacciones que vamos a tener entre el fármaco y el sitio activo, vamos a tener que fijarnos primero que nada en la polaridad que van a presentar los aminoácidos. Para eso sí o sí, vamos a tener que ya aprender, ¿cierto? Cuáles son los aminoácidos, tanto esenciales como no esenciales, ¿cierto? Y cuáles son las diferencias entre ellos. Para eso existen tablas bastante didácticas que tú puedes buscar en internet. Vamos a buscar alguna igual. Hay una página muy buena donde eh, tienes todos los aminoácidos. Después te la voy a mandar porque Ya. no, hay una página muy interactiva, ¿ya? Pero básicamente lo que tienes que hacer es aprenderte, más que cada uno de ellos, ya, la Mm, familia a las que pertenecen. O ya. sea, si son polares sin carga, con carga, cargados negativamente, ¿cierto? O sea, si son ácidos o son básicos, ya, si tienen grupos R especiales, por ejemplo, o si son apolares. Entonces, ya aprendiéndose las características principales de ellos, ya no es necesario tanto que te aprendas la estructura en sí, ya la memoria, digamos, de cada una de las estructuras, sino más bien cuáles son sus características químicas. Por ejemplo, sabemos nosotros que la leucina, la isoleucina, la valina, alanina y metionina, o sea, más o menos
esas son, entonces tú puedes hacerte algún tipo de acrónimo con ellas, son alifáticos apolares. Por tanto, las interacciones que pueden generar con otros residuos, ¿cierto? O con alguna otra estructura va a ser hidrofóbica. ¿Ya? Entonces, ahí enseguida tú vas a poder relacionarla. No es necesario que te sepas cuál es la estructura de la alanina o de la isoleucina o de la valina, más bien que sepas que son apolares. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, el aspartato y el glutamato son dos aminoácidos que tú vas a estar viendo regularmente. ¿Por qué? Porque el aspartato y el glutamato van a interferir en muchas vías metabólicas, ¿ya? Y me imagino que también lo has visto en bioquímica, por ejemplo, ¿cierto? En la lanzadera de aspartato-glutamato, por ejemplo, Sí. en lo que es en vías energéticas, ¿cierto? Entonces son aminoácidos que probablemente tú los vas a haber visto antes. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, la histidina, la lisina y la arginina, que también, ¿cierto?, van a tener estos grupos que son bastante característicos, que son con nitrógeno, ¿ya? O sea, aminas. Y las aminas te confieren siempre una característica muy particular en cualquier estructura que estén, y es que son cargados positivamente, por tanto van a ser básicos. ¿Qué quiere decir esto a nivel químico, a nivel bioquímico? Que van a poder aceptar en este caso, hidrógeno, un protón. Por tanto, van a poder cargarse positivamente. Entonces, en cualquier lugar donde tú te encuentres este tipo de aminoácidos que están cargados, inmediatamente tú puedes pensar que vamos a poder entonces hacer interacciones de tipo electrostáticas, ¿ya? Polares sin carga, por ejemplo, ahí, bueno, vas a tener distintos grupos, ya distintas formas en las que pueden tener algún tipo de interacción. Por ejemplo, cuando existe oxígeno y nitrógeno, o tienen en algún punto oxígeno y nitrógeno, podemos estar pensando en puentes de hidrógeno. Entonces, como te digo, uno va familiarizándose con estos aminoácidos a medida que uno los va viendo. Entonces, por ahora, ya, y por lo que en realidad te pide el ejercicio y te va a pedir también, te va a ser exigido para este tipo de pruebas, va a ser, como te digo, que te aprendas las características químicas de cada uno, más que si es que te lo sabes de memoria para dibujarlo o para caracterizarlo. ¿Ya? Entonces, te recomiendo que los vayas aprendiendo así, por familia. Entonces, por familia, tú puedes, por ejemplo, englobar muchos aminoácidos. Por ejemplo, puedes hacer algún tipo de acrónimo con estas palabras, por ejemplo, con la G, la A, la D, ya, la L, la M, la I, ¿cierto? Tú puedes hacer alguna palabra media loca de que se te ocurra alguna conjunción de esas letras para decir, ya, estos son los aminoácidos que pertenecen, por ejemplo, a grupos no polares alifáticos, ¿ya? Entonces ahí puedes hacer acrónimo. Yo te recomiendo mucho en este tipo de materia que bueno, la forma de memorización, porque aquí hay mucha memoria dentro de esto, ¿cierto? Es que busques una alternativa para ti que te haga relacionarlos. Por ejemplo, no sé, dibújalos todos con el mismo color. Entonces, cuando te acuerdes del color, te vas a acordar de todos los que pertenecen al mismo color. Sí. ¿Ya? Para eso yo, no sé, recomiendo harto, y es algo muy importante igual, que es aprender a cómo aprende uno. Entonces, tú, por ejemplo, ¿cómo consideras tú que aprendes más? ¿Viendo, haciendo o escuchando? Haciendo, escribiendo Haciendo. y claro, por ejemplo, anoto la estructura y le pongo colores distintos, cosas así. Perfecto. Perfecto. Eso entonces es un tipo de aprendizaje más kinésico. Ya, yo también soy así. De hecho, por ejemplo, a mí me pasa que yo hago muchos apuntes y los hago muy bonitos, así con colores, con Sí. sticky notes, con cositas. Y no es para leerlo después, sino es porque en el proceso Sí, pues uno uno le como queda que va. grabado. Exacto. Sí. Entonces te recomiendo eso, hacerte ya porque así uno lo aprende un poco más fácilmente. Pónelos todos, por ejemplo, los grupos que son no polares, que te digo, uno se los aprende bien rápido después. Ya tú vas a decir, ah, ya es una leucina, es apolar. No importa tanto cuántos carbonos tiene después de la ramificación, lo que te importa es que tú sabes que es Ya, un polar. grupo no polar. Y después ya simplemente lo vas a relacionar y lo vas a saber. Entonces, como te digo, o sea, esto es como uno cuando ve la tabla periódica, ¿cierto? O sea, Mendeleev cuando creó la tabla periódica nunca esperó que te aprendieran todos los elementos, sino que tú pudieras identificar qué características tienen en base a la posición en la que están.
Así también las tablas de aminoácidos, también la idea es que tú aprendas el grupo, las características en base al grupo. No, porque si no, para que, o sea, la memoria en realidad aquí en la práctica de la farmacoquímica o en la práctica de la bioquímica, en realidad con las herramientas que tenemos actualmente no es necesario, ¿cierto?, memorizar todo esto hasta ese punto. Lo que a ti te importa es relacionar lo aprendido. Entonces, porque una tabla aminoácido la puede encontrar en cualquier parte. Lo que sí Claro. importa es saber cuáles son las características químicas de ese aminoácido que lo hacen, por ejemplo, especial para poder ser compatible con algún fármaco o algún fármaco, la estructura de algún fármaco que sea compatible para que pueda tener una mejor interacción en el sitio activo con ese aminoácido. Entonces, eso es lo que nos sirve, ¿ya? Ese conocimiento. Entonces, en base a eso, vamos a ver, vamos a identificar acá en la interacción, ¿cómo lo vamos a identificar? Primero que nada, la polaridad, como te decía, que presentan los aminoácidos para con cada parte de la molécula y qué polaridad posee la parte de la molécula en cuestión. Entonces, primero vamos a identificar a qué familia, ¿cierto?, de aminoácidos pertenece. La glutamina o el ácido glutámico depende del estadio, ¿cierto?, metabólico, depende del pH fisiológico. Lo vamos a tener en distintos estados. Puede estar protonado o puede no estar protonado. De acuerdo al pH, como te decía, vamos a estar en un estado o en otro. Por eso lo tenemos tanto como sal, como glutamato o como ácido glutámico. ¿Ya? Entonces, eso es una característica importante a tener en cuenta. Mm. Entonces, en este caso nos dice la pregunta, considere pH fisiológico. El pH fisiológico, ¿cierto?, va entre 7,2 a 7,4 aproximadamente. Sabemos nosotros que los ácidos, ¿cierto?, como tal, se disocian, son moléculas que van a entonces ionizarse cuando se encuentran entonces pasado el punto de equilibrio del ácido, pKa. El pKa de los ácidos en general es bastante bajo porque es un ácido, ¿cierto? Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando existe un medio muy ácido, entonces estos están protonados. En este caso, no está protonado, ¿cierto? Por el pH al que está. Entonces, vamos a tener el OH, ¿cierto? De esta forma, lo vamos a tener así, como OH, ¿ya? Y en este caso de acá, lo vamos a tener como N, como el nitrógeno cargado, no cargado, digamos, porque estamos en un pH fisiológico. Si nosotros tuviésemos un pH ácido, sí estaría cargado, ¿cierto? El ácido glutámico. Pero al no estarlo, ¿cierto? Al estar en un pH más bien cercano al neutro, vamos a tener entonces, no, perdón, sí, está bien, no va a estar disociado el ácido. Entonces, ¿qué tipo de interacción puede tener en este caso esta parte del residuo con este nitrógeno? Porque aquí hay un CH3, un CH3, un CH3, ¿cierto? No sé si se Sí. ve la... Ahí, ahí. Nitrógeno. ¿Cuáles serían aquí las estructuras que podrían llegar a tener algún tipo de interacción? Eso es lo primero que tenemos que determinar. Los alcoholes, pues el OH. ¿Ya? ¿Con qué parte de esta molécula? Porque mira, piensa que este es un grupo que podría estar cargado, ¿cierto? Pero en realidad el pH fisiológico no lo está, ¿cierto? A 7,2, 7,4, esto está en esta forma, está como OH. Si estuviéramos en un medio ácido, como lo es el estómago, por ejemplo, esto estaría protonado, ¿cierto? No, sí. O sea, perdón, desprotonado, Está estaría como negativo. o menos, Claro. exactamente, o menos. Ya, pero no lo está, ¿cierto? Está como OH. Entonces, ¿qué interacción existe entre este grupo y este de acá? Pensando que es un OH y un nitrógeno. Mm, 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 mm. Es que a ver, esta puente de hidrógeno, pero no podría ser. ¿Por qué no podría ser? Eh, Bueno, sí, porque se supone que sí, es un elemento
electronegativo unido a otro electrón Claro. igual al electronegativo. Pero recordemos que los puentes de hidrógeno se hacen siempre entre un hidrógeno, entre el átomo de hidrógeno, y los elementos nitrógeno u oxígeno. Entonces, al Mm. haber un oxígeno o un nitrógeno y un hidrógeno, la interacción que Sí. hacen es un puente de hidrógeno. Ah, ya, ok. Si es que esto estuviese a un pH ácido, ¿qué Ujú. pasaría? Estaría este, ¿cierto? Probablemente desprotonado. Desprotonado. Y este de acá Protonado. estaría protonado. Por tanto, tendríamos una interacción de tipo Eh, ¿Y no es iónica? electroestática. Electrónica. Ah, ya. Sí, es iónica, sí es verdad, pero Ujú. es electroestática, porque un enlace iónico es un enlace, ¿cierto?, que se produce entre Sí, metales. bo. Esto no es un enlace, es una interacción intermolecular. Entonces estaríamos hablando de una interacción electrostática. Esto es porque, por ejemplo, claro, Camilo te puede poner aquí pH fisiológico, pero ¿qué pasa si Ujú. en la prueba real te pone pH estomacal? Claro, no hay cambio todo. Ahí cambiaría la cosa, ¿cierto? Específicamente en esta respuesta. Luego, ya, tenemos esa. Luego, en esta de acá, Ujú. tenemos esta interacción que está aquí, ¿cierto? Ujú. Fenilalanina. La fenilalanina es un aminoácido que es aromático, ¿cierto? Tenemos un grupo benceno. ¿Y qué característica tiene el grupo benceno, químicamente hablando? Que no interactúa mucho. Eh, 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 eh. Químicamente hablando, ¿cómo es el benceno? ¿Es una molécula apolar o una molécula polar? Apolar. Apolar, perfecto. Y los aminoácidos que tienen alguna parte, o sea, en su principal estructura de residuo, Ah, una estructura apolar, lo que genera son interacciones hidrofóbicas, ¿ya? sí. Yo vi que, ¿cierto? En tu PowerPoint, el que mandó Camilo, allá se habla, ¿cierto?, de los bolsillos hidrofóbicos. Eso te iba a Y preguntar, esto porque pasa, ujú. sí, es el cómo funciona. Que me acuerdo el profe lo explicó, pero ahí nomás. Claro, mira, esto es bastante simple. ¿Qué pasa cuando tú pones, a ver, qué pasa con el agua micelar cuando tú la agitas, ¿cierto? Ujú. Cuando tú compras y te vas a lavar la cara, ¿cierto? Uno tiene el agua micelar generalmente en más de una fase. Está la Sí. fase de arriba, que es la menos densa, que es como una especie de aceitito, y la Mm. de abajo, que es líquida, que es de agua, y que tiene polar, y la de arriba es apolar. Cuando yo la bato, ¿cierto? Junto todo esto, lo mezclo, pero rápidamente, ¿qué empieza a pasar después de que uno lo bate, ¿cierto? Le pone al algodón, qué sé yo, te lo pasas por la cara, dejas al lado la botella. ¿Qué pasa con la botella? Todas estas micelas, ¿cierto? Todos Ujú. estos puntitos de aceite empiezan a juntarse. Esta interacción son interacciones hidrofóbicas. Se buscan entre ellas para poder ahuyentar o para poder protegerse de las moléculas polares. Entonces, a este tipo de interacciones hidrofóbicas, o sea, de interacciones que se generan entre moléculas que son apolares, se llaman interacciones hidrofóbicas. Ya Ya. es como, básicamente, lo que se junta es lo polar con lo polar y lo apolar con lo apolar. En el caso de las proteínas, por ejemplo, que se encuentran a nivel transmembranal, o sea, a través de la membrana Ujú. citoplasmática, ¿cierto? ¿Qué pasa? Por ejemplo, si hablando de colinérgicos, tenemos un tipo de receptor que se llama muscarínico, y el receptor muscarínico es transmembranal, que significa que pasa a través de la membrana. Y la membrana, ¿cierto? Tiene tres partes, o sea, tiene tres estados, digamos, de polaridad. Tiene el medio externo, que es Polar. polar, ¿cierto? Como Sí. la sangre. El medio transmembranal, que es apolar Ujú. porque están los fosfolípidos, y la Ujú. parte interna, ¿cierto? O la parte de la cara citoplasmática, que es polar. Sí. Entonces, estas estructuras tienen aminoácidos tanto polares como apolares, y se generan tipos de bolsillos que van a estar solamente
van a estar solamente concentrados los aminoácidos apolares, como la leucina, la valina, la isoleucina, la alanina, van a estar entonces más concentrados en la parte o en la cara transmembranal, mientras que estos aminoácidos que son polares, como el ácido glutámico, como la arginina, van a estar más orientados en la cara externa o en la cara interna. Entonces, a eso se refiere con este tipo de bolsillos, porque, bueno, ahí estamos hablando, ¿cierto?, de receptores, ¿ya? Pero cuando tú hablas, por ejemplo, de una enzima donde vas a generar algún tipo de, por ejemplo, una transglutamina, claro, una transglutaminasa, por ejemplo, que tú necesitas que esa enzima va a hacer un efecto sobre otra molécula, ¿cierto? Va a hacer alguna transformación. Una transglutaminasa lo que va a hacer es pasar un grupo, ¿cierto? De un lado al otro, un grupo amino. Entonces, para hacer esto, tú puedes modular esa enzima por algún tipo de sitio alostérico o algún tipo de sitio de unión al ligando. Algún tipo de sitio de unión que va a aceptar este tipo de moléculas, sean polares o sean apolares. Y esos sitios van a tener entonces estos bolsillos. Y estos bolsillos puede ser, por ejemplo, que se vean atraídos, ¿cierto? Que se vea, por ejemplo, que estén más presentes aminoácidos apolares. Entonces, ¿qué tipo de sustancia o qué tipo de fármaco tú podrás ingresar a ese bolsillo? Va a ser apolar, porque otra sustancia no va a poder generar las interacciones intermoleculares correspondientes. Entonces, en este caso, ¿cierto? La fenilalanina, la vamos a dar vuelta ahí, lo que va a hacer es este tipo de interacción, ¿ya? Donde va a, si bien no es que se vayan a juntar, digamos, sino que más bien se toleran, tolera porque son de la misma polaridad. Polaridad, claro. Exactamente. No es como la interacción electrostática, que una es positiva y la otra es negativa, entonces, los electrones van a ir para allá. No, aquí los electrones están tan felices como lo pueden estar con cada una de sus moléculas, pero no me está molestando otra nube electrónica, que de eso es lo que huye en este caso, una estructura como esta. Está huyendo de los electrones, porque en realidad aquí, si tú te fijas, está feliz con sus Sí, cargas pues, electrónicas. claro. No tiene carga electrónica, ¿cierto? Sus electrones están ahí en un enlace de tipo pi que se encuentra en una densidad electrónica constante. También acá, ¿cierto? Con este tipo de enlaces vamos a tener una densidad electrónica bastante alta. ¿Qué pasa si viene un electrón de más, una carga positiva? Los electrones no se quieren acercar, no quieren moverse, no hay una interacción. Por eso es que estas interacciones hidrofóbicas existen, ¿ya? Esa es la razón del por qué, ¿ya? Como bien similar al tema que te digo del agua micelar, ¿sí? Todas las estructuras que son iguales se van a intentar juntar, todas van a viajar para poder juntarse. Lo mismo acá. Entonces aquí vamos a tener una interacción de tipo hidrofóbica. Al ser interacciones apolares, ¿cierto? O sea, ser moléculas apolares, no nos va a afectar el pH. No nos importa si estamos en el estómago, si estamos en la sangre, si estamos en la placenta o si estamos en cualquier parte, no nos va a afectar en nada, ¿ya? Luego tenemos la leucina. La leucina, como acabamos de ver, ¿cierto? Es un aminoácido apolar también, ¿cierto? Porque tenemos aquí carbonos, H3, H3, H2, tenemos una cadena, ¿cierto?, ramificada en este caso, bicarbonos con hidrógeno, no tenemos ningún oxígeno ni nitrógeno con el que podamos hacer un puente de hidrógeno, así que aquí no hay mucho que pensar, ¿cierto? Este tipo de interacción entre este benceno y esta estructura ramificada alifática, ¿qué tipo de interacción tendrá? Hidrofóbico. Hidrofóbica, muy bien. Y esta de acá, esta está interesante. ¿Qué tipo de interacción tendrá esta parte del cloro con este OH? ¿Puente de hidrógeno o no? No, los puentes de hidrógenos solamente ¿Solo pueden un hidrógeno? formarse entre hidrógeno y nitrógeno o Oxígeno. hidrógeno y oxígeno. No Ah, hay otra opción, ya. ¿ya? Pensé que era igual como que sea electronegativo igual, pero no. Claro, no. Y pensándolo así también, mira, imagínate, porque aquí tenemos, bueno, aquí, esta parte de acá, en una disociación. En el caso de los hidroxilos es bastante difícil que se disocie el hidrógeno del oxígeno. Entonces aquí no vamos a pensar en una disociación. Y el cloro es un átomo que tiene solamente un electrón que puede compartir y un electrón que puede aceptar. Por tanto, el cloro tampoco le interesa tener otro tipo de interacciones. De hecho,
los medicamentos, los fármacos o los químicos en general que tienen algún halógeno, como el cloro, el bromo, el yodo, ¿cierto? El flúor, son bastante estables y son bastante difíciles de trabajar porque ya se encuentran electrónicamente hablando, ya se encuentran bastante satisfechos con su realidad. De hecho, halogenar una estructura orgánica es bastante sencillo. Por lo mismo, porque los cloros, ¿cierto? Los cloros, los bromos, los yodos, los flúor, al necesitar solamente un electrón, fácilmente pueden entonces hacer algún tipo de enlace y quedarse ahí tranquilamente. Entonces, ¿qué tipo de interacción podríamos llegar a tener acá? Si no es puente de hidrógeno, ¿cierto? Porque ya obviamente el hidrógeno y el cloro no van a ser puente de hidrógeno. No es hidrofóbico porque ambos, ¿cierto? Si bien no son con carga, son polares. Entonces, ya ahí también descartamos electrostática. Claramente no es un enlace iónico ni un enlace covalente. ¿Qué nos queda? Porque aquí podemos igual jugar al descarte, ¿cierto? ¿Qué nos queda? ¿Cómo será esta interacción? Y que si son ambos polares, polar y polar, dipolo, dipolo. No hay que ver, no. Sí, dipolo, dipolo. Y son fuerzas muy débiles que se llaman fuerzas de dispersión, que son fuerzas de Van der Waals. Ya. Ajá. Entonces, ¿ves? Porque claro, dipolo, dipolo, en general, dipolo, dipolo no dice, son, claro, dos polos. Pero dipolo, dipolo tienes ion dipolo, dipolo, dipolo inducido. O sea, es una forma de categorización. Pero la fuerza en sí de la interacción es una fuerza de Van der Waals. Ya. Porque es una fuerza muy, muy leve. Y en realidad, por ejemplo, ¿qué posibilita este tipo de fuerzas, estas fuerzas de interacción que tienen, que son muy débiles, que en realidad, si bien no es una interacción fuerte, tampoco es una repulsión? Entonces tú, en este tipo, por ejemplo, de estructuras, tú puedes trabajarlas desde el punto de vista farmacológico, tú puedes trabajar con esto, tú puedes aumentar, por ejemplo, el nivel de interacción que puede llegar a tener cambiando esta parte de la estructura, poniendo, por ejemplo, un OH. ¿Qué pasa si yo pongo un OH acá en vez del cloro? Que se puede, porque eso se llama hidroxilación de un halogenuro, y una reacción bastante sencilla con los medios correspondientes. ¿Qué puedo hacer yo si aquí pongo un OH y tengo la serina? Un puente de hidrógeno. Un puente de hidrógeno, que es una interacción más fuerte, por tanto, en un medicamento. ¿Qué características le puede conferir a ese medicamento o ese fármaco por sobre este? Más estabilidad. ¿Cierto? Mayor, por ejemplo, tiempo de unión. Claro. Ahí habría que probar, pero ves que se puede jugar con eso. Entonces, las fuerzas de interacción de Van der Waals que existen en este tipo de estructuras son también tan importantes como lo son las otras fuerzas de interacción electrostática, las otras fuerzas de unión que vas a tener, o sea, claro, las otras interacciones que vas a tener. ¿Ya? Entonces, a grandes rasgos, ¿cierto? Como habíamos visto, ya, de hecho, vimos toda esta parte. Primero, ¿qué polaridad tenemos los aminoácidos? ¿Qué tipo de interacción se presenta? Desde la más fuerte a la más débil. Ahí vamos a ir analizando. Como ves, ¿cierto? En la última hicimos este ejercicio. Ya, empezamos, ¿cierto? Puente hidrógeno, descarte, no puede ser. Después vamos con, bueno, enlace covalente obviamente no es. Enlace iónico tampoco. Entonces así vamos a ir desde la fuerza más fuerte a la más débil. ¿Por qué? Porque las fuerzas más débiles siempre van a estar presentes. La que va a prevalecer va a ser la más fuerte en este caso. Como te decía, por ejemplo, la fuerza electrostática también es una fuerza dipolo-dipolo. Son dos polos distintos, pero es electrostática porque tiene que ver con la carga electrónica. Si bien son dos polos distintos, prevalece la carga electrónica, ¿ya? Por ejemplo, en el puente de hidrógeno también es una fuerza dipolo-dipolo, pero en este caso es particular entre el hidrógeno y el oxígeno. Entonces así vamos a ir descartando cada una de las fuerzas. Luego, siempre, por eso, ¿cierto? Siempre las moléculas van a tender a ser la interacción más fuerte que tengamos. En este caso, como te decía, en la primera, a pH fisiológico, vamos a tener entonces una fuerza de un enlace de un puente de hidrógeno. Pero si es que vamos a tener, en este caso, que vamos a estar en un pH fisiológico,
vamos a tener entonces una fuerza electrostática. Estática. Y siempre la fuerza mayor va a ser la que va a prevalecer. En este caso, el puente de hidrógeno es más fuerte que una fuerza electrostática. Entonces, esto va a ser puente de hidrógeno. ¿Ya? Y así entonces tenemos que irlas viendo. Primero la covalente, puente de hidrógeno, electrostática, que serían las ion-ion primero, luego ion-dipolo y la más pequeña dipolo-dipolo. Luego las hidrofóbicas y luego finalmente las de dispersión de Van der Waals y Londo. Entonces así vamos a categorizar. Entonces hay que ver cuál es la disociación de la molécula al pH del compartimiento biológico y el pKa del aminoácido y la forma iónica a la que se encuentra a ese pH. Como te digo, ¿cierto? Aquí nosotros, como sabemos que el ácido glutámico tiene un pKa bastante bajo, a pH fisiológico no se va a encontrar protonado. ¿Ya? Entonces son las cosas que hay que tener en cuenta al momento de analizar este tipo de preguntas. Y como te digo, puede que te haga la misma pregunta, pero te pongo otro pH. Sí, ¿Ya? sí, Y igual había como te digo, pensado eso, o otro aminoácido, pero claro, quería aprenderme bien como qué fuerza es la que va sobre otra. exacto. Bueno, aquí está, ya tenemos acá. Sí. ¿Por qué el puente de hidrógeno es más fuerte que una fuerza electrostática? Que si bien el puente de hidrógeno se puede tomar como una fuerza de electrostática, o sea, dipolo-dipolo, ¿cierto? Ujú. Porque el puente de hidrógeno tiene la característica de que el dipolo-dipolo no es cualquier dipolo-dipolo, es una entre el oxígeno y el hidrógeno, o entre el nitrógeno y el hidrógeno. ¿Y cuál es la particularidad de ellos? Que el oxígeno y el nitrógeno tienen pares electrónicos que van a estar entonces ahí presentes, va a tener una nube electrónica alrededor, ¿cierto? El nitrógeno, tanto como el oxígeno, van a tener electrones desapareados, lo cual les confiere una característica distinta al momento de comunicarse con un hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno cuando se encuentra, por ejemplo, en un OH, por ejemplo acá, ¿quién va a tener la prioridad, en este caso, de los electrones? Va a ser el oxígeno. El oxígeno va a querer quedarse con el electrón del hidrógeno, ¿cierto? Claro. Dejando el hidrógeno con una pequeña deficiencia de oxígeno, o sea, de electrones. Ujú. Entonces, ¿qué pasa si viene otro OH? Que va a estar, por ejemplo, por acá. Ya, lo vamos a tener aquí. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo, qué va a pasar con esta interacción de acá? Ahí, ahí. Este oxígeno que está acá va a querer también, se va a llevar un poquitito los electrones. Nos va a quedar entonces cargas opuestas, va a quedar parcialmente entonces negativo este Ujú. y parcialmente positivo ese. Y al tener electrones desapareados, entonces lo que va a intentar hacer es regalarle, digamos, un poco un electrón. Claro. No, no le va a regalar electrón, pero va a sentir una afinidad particular el Ujú. oxígeno hacia el hidrógeno que está ahí como pobrecito. Entonces, por eso ese puente de hidrógeno no es solamente una fuerza dipolo-dipolo, sino que es más allá de eso un puente Bueno, de hidrógeno, que es más fuerte que una fuerza electrostática. ¿Ya? ya. Entonces, luego de eso vienen las hidrofóbicas, que son más que nada por descarte, digamos, es como ya, si uno no puedo hacer esta interacción de un apolar con algo polar, bueno, entonces me voy con la polar, ¿ya? Porque es más sencillo, choca menos, no hay una interacción de repulsión. Pero recordemos que tenemos, en las interacciones podemos tener también repulsiones entre ellos. Ujú. No se va a acercar una carga negativa con una carga negativa, nunca. ¿Cierto? Entonces, así también una carga, o sea, la neutralidad de la carga también va a hacer que se acerquen entonces estas no cargas que existen, para alejarse de lo que está cargado en el fondo. Es como una especie de descarte. Y las de dispersión de Van der Waals que se encuentran en ciertas medidas en todas partes. ¿Ya? Por ejemplo, uno dice como, ¿cómo se sostiene, por ejemplo, el aire que está sobre nuestras cabezas, ¿cierto? ¿Por qué? El aire está compuesto por nitrógeno, moléculas, ¿cierto? Nitrógeno molecular, en su gran mayoría, 78%, 21% de oxígeno, agua como vapor, ¿cierto? Y algunos gases nobles, como argón, ¿cierto? Neón, y estos están en la atmósfera, están aquí alrededor de nosotros mientras nosotros nos movemos. Básicamente el aire es un fluido. ¿Cómo el aire, cierto, puede llegar a mezclarse entre ellos? Precisamente por las fuerzas de dispersión de Van der Waals. Entonces, son fuerzas que, si bien no son las más fuertes, ¿cierto? Sí sostienen el mundo en el que nosotros nos desarrollamos.
Por ejemplo, en el agua, ¿cierto? Las fuerzas que van a estar implicadas van a ser los puentes de hidrógeno. Ahí sí, entonces, el agua genera más resistencia y cuando uno se mueve a través del agua cuesta mucho más que moverse a través del aire. Y precisamente por eso, porque las interacciones que existen entre las moléculas de agua son mucho más fuertes que las que existen en el aire, pero no significa que no existan, ¿cierto? Si no, podríamos básicamente vaciar una estructura muy fácilmente corriendo las moléculas de aire tal vez, dejando un vacío. No. No. Entonces, si bien son débiles, existen y son importantes también para el desarrollo de fármacos y para el desarrollo de la vida en realidad. ¿Ya? Ahora, siguiente pregunta. Dice, tenemos dos compartimientos, siendo el compartimento A, la leche materna, y el compartimento B, ¿qué dice? Plasma, El plasma. presentándose los pH de cada uno de los medios. Además se presenta la estructura del antagonista, ¿cierto? Muscarínico atropina, este. De acuerdo con esto, responde justificadamente. ¿El fármaco es ácido o básico? ¿Cuál es un porcentaje de ionización para el fármaco en cada uno de los compartimientos? ¿Cuántos centros asimétricos presenta la atropina? Identifíquelos. ¿Y cuáles son en cuál compartimento se acumulará principalmente el fármaco? ¿Ya? Entonces acá te hace varias preguntas que no son tan difíciles de razonar. Esta es una pregunta rápida, ¿ya? Pero sí hay que saber un par de principios. Primero que nada, ¿cómo yo puedo saber, cómo tú digas, cómo puedes saber si es que es ácido básico este fármaco? Viendo como los grupos funcionales, ¿no? Por Ya, ejemplo, eso es lo, o sea, así lo he hecho. Igual es como que uso más memoria porque tengo que aprenderme más o menos qué es ácido y qué es básico. O qué es claro, neutro. claro, claro, claro. En este caso, ¿qué grupo funcional es el que le confiere la característica de ácido o básico? La mina terciaria. Perfecto, súper. Entonces, esta, ¿cierto? Es la que eventualmente al pKa va a poder, o sea, pasado el pKa, va a poder Ujú. aceptar entonces un hidrógeno, ¿cierto? Un H más, Claro, sí. quedando protonada, ¿cierto? Ahora también nos da la pista de que el pKa es 9,43, que es bastante alto para un pKa de un ácido. Por tanto, Claro. es una base. Y también tenemos la tercera forma de corroborarlo, y es que la atropina pertenece al grupo de los alcaloides. Y los alcaloides, como Mm, claramente su nombre lo dice, ¿cierto? Son un alcalino. grupo que tiene características Alcalino. eh, alcalinas, ¿cierto? Entonces, es sí o sí, básico. Básico. Exactamente. Entonces ahí tiene, dice, por ejemplo, porque aquí te dice, ¿cierto? Justifica la acidez del fármaco. Ya tienes tres formas de justificar la acidez del fármaco. Tenemos un grupo entonces que tiene características básicas. Tenemos un pKa que nos está diciendo que también se protona a altos pHs y luego nos está diciendo que es capaz de aceptar un hidrógeno a altos pH, o sea, básico. Y luego también tenemos la característica de la molécula como fármaco, la cual es un alcaloide. Entonces, sabemos que es básico. ¿Cuál es el porcentaje de ionización para el fármaco en cada uno de los compartimientos? Y aquí ya simplemente saber dos fórmulas básicas que son las que tenemos acá. Esto sí o sí tienes que memorizártelas como si fuera un rezo, pero son en realidad bastante sencillas, ¿ya? Ujú. Y tenemos entonces acá cómo se pueden relacionar esto. Vamos a tener, ¿cierto?, que cada una de las moléculas que nosotros vamos a analizar van a poder encontrarse en más de un estado dependiendo del pH del medio. ¿Por qué? Porque tienen grupos, ¿cierto?, que son capaces de aceptar o bien de donar algunos de sus protones o electrones en este caso, ¿ya? Se puede ver de distintos puntos de vista el concepto de acidez, ¿cierto? Ujú. Entonces, vamos a hablar de la base como la forma en la que no ha todavía entonces aceptado algún protón. Y el ácido conjugado como cuando ya se encuentra con el protón, Ujú. ya se encuentra con la carga, y luego, ¿cierto? Es capaz entonces de liberarla. Por eso es un ácido, ¿cierto? Porque en la forma común de ver un ácido, ¿cierto? En la de eh, Broste de Luri, nos dice que al tú poder dar un protón, eres ácido, ¿cierto? Entonces, Claro. se forma un ácido conjugado. Entonces, la forma base es la que no posee protón.
En este caso, y no siempre, porque va a depender del grupo, ¿cierto? Vamos a tener que, en este caso, la base es la forma no ionizada, ¿ya? Entonces, en este caso, porque por ejemplo, si fuese este grupo un ácido, un ácido carboxílico y estuviese no ionizado, ¿cuál sería esa forma? Eh, no ionizado. Estaría normal, Claro, sería ácido. ácido, ¿viste? Ujú. Entonces, por eso no podemos hablar de que la base siempre es la que no está ionizada, porque Ah, en el claro, caso no. de, claro, ¿cierto? Entonces hay que verlo desde esa perspectiva, ¿ya? Por Ujú. eso es que cuando dice la base es la que no está ionizada, no, eso va a depender de la molécula a la que nosotros estamos refiriendo. Entonces, vamos a tener que el pKa es igual al pH más el logaritmo en base 10 del ácido partido por la base. Entonces, vamos a tener que primero que nada analizar cuáles son las dos formas que vamos a tener de la molécula, tanto la base como el ácido. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a decir que esta forma, ¿cierto? ¿Esta forma cómo sería? ¿Sería la forma ácida o sería la forma base? Base. Base, ¿cierto? ¿Por qué? Ujú. Porque todavía no acepta ese protón, o sea, es capaz de poder aceptar ese protón. Claro. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una impresión de pantalla. Yo lo Aquí, estuve haciendo total. y me dio a pH 7 99,63% y a pH 7,4 99,07%. Lo que igual te quería preguntar era cómo Ah, perfecto. interpretar esos valores. Eso me cuesta. Me enredo un poco. Ya. Ah, ya, pero sí. O sea, yo me imagino que está bien, porque en realidad sí son valores que corresponden a la realidad, en realidad. ¿Sí? Ah, Está ya. súper bien. O sea, Sí. pero el pKa, ¿cierto? Es el pH al cual un fármaco tiene la mitad de sus moléculas ionizadas sus moléculas disociadas ionizadas. Entonces, la porción que no está ionizada, que en este caso es esta forma, ¿cierto? Ujú. Dice, es usualmente liposoluble, ¿ya? Y por Ya. tanto puede atravesar membrana. Entonces, primero que nada, cuando nosotros vemos dónde se va a quedar una molécula, ¿cierto? También lo está, el power de Camilo, no solamente influye esta parte del porcentaje de ionización, también tenemos que ver otras características como la polaridad, ¿cierto? Como en realidad, las características de la membrana que separa estos dos compartimientos. Ya, pero en este caso te pregunto netamente en base a la acidez, ¿cierto? O sea, en base al porcentaje de ionización. Entonces, un ácido débil aumenta el número de moléculas sin disociar a medida que el pH disminuye. O sea que mientras más ácido es, un ácido débil va a tener mayor cantidad de moléculas sin disociar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ácido débil por ejemplo, el ácido fuerte, ¿cierto? ¿Por qué es un ácido fuerte? Porque se disocia enseguida, ¿cierto? Se Ah, disocia sí. inmediatamente. Ujú. Cuando es un ácido débil, mientras más cercano al ácido estamos, menos moléculas vamos a tener disociadas. Por el contrario, ¿cierto? Aumenta la proporción de moléculas disociadas a medida que el pH del medio sea superior al pK. O sea, vamos a ir disociando mayor cantidad de moléculas a medida que nos vamos acercando a este punto medio. ¿Ya? Porque el pKa, como habíamos dicho, ¿cierto? Es el punto, el pH, al que la mitad de las moléculas están disociadas. ¿Ya? Ahora, los ácidos débiles se absorben bien en el estómago, ¿cierto? Porque tiene un pH ácido y las bases débiles se absorben mejor en el intestino donde el pH es alcalino. Entonces, la forma base, porque aquí estamos hablando de una base débil, ¿cierto? Esta Ujú. forma es una base débil, se absorbe mejor donde el pH es base. Tenemos la misma lógica de lo hidrofóbico con lo hidrofóbico, de lo Ya. polar con lo polar, de lo polar con lo polar. Cuando tenemos una base débil, se va a disociar, o sea, va a estar en un mejor estado, va a estar en un mejor ambiente, ¿cierto? O se va a encontrar en mayor proporción cuando estamos en un medio que se va a acercar más a sus características químicas del fondo. Entonces, un ácido débil, o sea, perdón, una base débil, se va a encontrar mejor en un medio más alcalino, ¿cierto? Claro.
Entonces, esta forma la vamos a tener más ¿en qué medio? En el B. En Sí, el medio más alcalino, ¿cierto? claro. Entonces, ahí, vamos a tirar este para atrás. Enviar al fondo. Entonces, este de acá lo vamos a tener preferentemente en este lado de acá, porque es más alcalino, ¿cierto? 7,4 es más básico que el 7. Ambos son neutros, pero uno es más neutro que el otro. Y Claro, en este caso, la forma ácida, que es el NH+. claro, protonado. Vamos a agregar aquí. Protonado, ¿cierto? Lo vamos a tener más cómodo en un pH donde tenga también mayor, esa es la lógica, mayor probabilidad de protonarse, porque si es más ácido, voy a tener mayor cantidad de protones que van a estar disponibles, ¿cierto? Claro. Por tanto, voy a tener la posibilidad de que esté mejor protonado, de que esté mejor la molécula, ¿cierto? No que vaya a estar más o menos protonado, porque Mm, el protonado va a estar igual, ¿cierto? Pero va a estar entonces en un mejor ambiente, en un ambiente más propicio para poder desarrollarse. Entonces hay que tener H más. Ahí. ¿Ya? No sé si se entiende ahí, ¿se ve bien? sí, sí se ve. Ya. Entonces, lo importante acá es que tú sepas la lógica detrás de esto, ¿ya? Que al estar en un medio más ácido va a propiciar que también se encuentre con un estado en el que esté más propicio también para poder desarrollarse. Y el medio alcalino lo mismo, o sea, al estar en un pH que posibilite, ¿cierto? Un estado más, que se robe un poco más los hidrógenos, también va a estar mejor porque va a poder estar más estable en un medio de esta forma. Entonces aquí vamos a anotar. Ay, ¿dónde está? Entonces, esto es el ácido conjugado. Y esta es la base. Base débil, ¿cierto? Ujú. Perfecto. Entonces, eso sería, ¿cuánto? Ya, ¿cuál es el porcentaje inicial para el fármaco en cada uno de los compartimentos? Ya tú lo sacaste, ¿cierto? Sí. ¿Y en cuál compartimento se acumulará principalmente el fármaco? También lo sabemos. Entonces, la forma de base conjugada se va, o sea, de base débil, se va a acumular en mayor proporción en el compartimento B y la forma ácido conjugado se va a acumular principalmente en el compartimento A. Lo importante acá, además de, obviamente, de notar la respuesta y de saber la respuesta correcta, también es poder tú dar la respuesta correcta, ¿ya? Como lo acabo de decir, es como tienes que anotarlo, no decir, ya, si en el B va a estar más esto. No, esta forma se llama base débil, ¿cierto? Es su forma en base débil. Entonces, así es como se pone, ¿cierto? La forma de la atropina en su forma base débil se va a acumular principalmente en el compartimiento B, mientras que en su forma de ácido conjugado se va a acumular principalmente en el compartimiento A. ¿Ya? Respuestas completas. Ya, no creo que Camilo no te ha hecho ninguna prueba todavía, esta es la primera, pero te vas a dar cuenta que a él le gustan las respuestas completas. Si, no, si le pones ahí A acá y el otro día, no está bien eso. ¿Ya? Mm, También. Ahora, también lo mismo, porcentaje de ionización. El porcentaje de ionización para el fármaco en cada uno de sus en el compartimiento A es tal y el compartimiento B es tal. No te sirve que tú le pongas ahí 99, algo y 99, algo, porque eso no te dice nada. ¿Ya? claro. La respuesta correcta es la completa. El porcentaje de ionización para el fármaco en el compartimento A tal, para el compartimento B tal. ¿Ya? Respuesta completa. Y ahora falta la pregunta de los centros asimétricos. ¿Cuántos centros asimétricos tiene esta molécula?
ya yo la estuve viendo y igual me complica, pero identifiqué uno, Ya, que perfecto. sería ese mismo, donde tenía el más. Este, ¿cierto? De acá. Sí. ¿Habrá algún otro? Creo que hay otro, pero no sé, no sabría verlo. No, Ya. porque, no, bueno, dale. Mira, como habíamos dicho nosotros, para identificar todos los centros asimétricos que hay que ir haciendo, hay que ir analizando carbono por Carbono carbono. por carbono, sí. Exacto. Entonces, vamos a analizar desde donde tú quieras. Partamos por el benceno, porque Sí. ya sabemos acá. Entonces, ese carbono, ¿asimétrico o no asimétrico? O sea, perdón, ¿quiral o no quiral? No quiero. No, ¿cierto? Ese no. No, Ese no. Ese tampoco, no. tampoco. Tampoco, tampoco. ¿Ya? Mm, Entonces, partamos por descartar, ¿cierto? Todos los que están en un benceno no son centros quirales. ujú. Luego avanzamos hacia acá. Este de acá, sí, ¿cierto? Es un Ese centro sí. quiral. Claro, ¿por qué? Porque tenemos 4 residuos, ¿cierto? 4 sustituyentes distintos sobre el carbono. Aquí tenemos un hidrógeno que está ahí Para atrás. de fantasma, pero sabemos que está ahí. Sí. Luego, avancemos, ¿cierto? Vamos a avanzar hacia arriba. Mm, Aquí. ¿Será este un carbono quiral? no, No, porque ¿cierto? Porque aquí hay 2 hidrógenos, uno mm, y otro, claro. ¿cierto? Entonces te recomiendo acá que a cada uno, antes de ver cualquier cosa, a cada uno de los carbonos, ponele los hidrógenos, porque así solamente vas a darte cuenta tú cuáles van a ser los que tienen más de un hidrógeno, ¿ya? Entonces, porque así puedes visualizar tú todos los elementos que van a estar alrededor del hidrógeno, del carbono. Entonces vamos a ir poniéndole acá un hidrógeno ahí. Entonces, este de acá tiene un hidrógeno ahí y un hidrógeno acá. Ya, entonces nosotros ya vemos que tiene 2 hidrógenos, entonces es imposible que sea un centro quiral, ¿cierto? Claro. Ya. Este de acá sí tiene el hidrógeno. Ay, qué difícil es estar sin un mouse. Se me quedó mi mouse en la oficina. Ahí. Ya, entonces este igual, este sí es un centro quiral porque tenemos los 4 distintos. Así. Ahora, este de acá tiene sus 4 enlaces, ¿cierto? El carbono tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. Ujú. No hay nada que hacer. Este de acá. A ver, ¿dónde más tenemos hidrógeno? Carbono. Acá tenemos un carbono, ¿cierto? Sí. Ya. Aquí tenemos un carbono que tiene un hidrógeno. Ahí para adelante en este caso, ¿cierto? Porque para atrás está esta parte de acá. Claro, claro. ¿Es este un centro quiral del...? No, porque tiene acá un carbono y acá igual un CH2. Ya, eso, ¿viste? Exacto, perfecto. Hay que ir contando para los lados, porque ya, Mm, claro, sabemos acá una cosa, ¿cierto? claro. Eh, nosotros tenemos que ver, porque independiente de esta cuña que está ahí, que podría uno confundirse y decir, ah, esto sí es un centro quiral, no, no, porque en realidad la quiralidad nos la da esta cuña. La que la da, ¿cierto? Es los sustituyentes que se encuentran sobre el carbono y si es que estos son iguales entre ellos o no. Entonces acá tenemos CH2, CH2, lo mismo. Mm, CH2, o sea, CH, CH, lo mismo. Aquí tenemos CH2, CH2, iguales. Tenemos el nitrógeno al medio, entonces si yo voy por acá,